Buenos días, espero se encuentren bien. Como apoyo a esta sesión de entender topología de equipos y por qué el uso de topología de equipos, vamos a entender de dónde viene el concepto y cómo es la forma en que estamos aplicándolo dentro del Telecom. Lo más interesante es descubrir en general el porqué de las cosas. Nosotros lo que estamos tratando de hacer con topología es responder a un contexto que ha cambiado sensiblemente respecto a la operación de cualquier organización y en particular de Telecom. Nosotros hoy podemos entender que desde el año 1900, que es cuando los mercados eran poco variables, más deterministas, eran más locales, donde la artesanía era predominante, donde había una alta adaptación o especialización del producto en función de quién lo consumía, porque el artesano podía moldearlo. La era industrial produjo un cambio en eso muy importante que tenía que ver con la posibilidad de que al incrementarse la productividad, muchos de los que tenían acceso a los bienes de producción lograron capitalizar esa ventaja y transformarlo en silos de mercado, ¿no? En mercados que podían ser abastecidos con monopolios u oligopolios, en donde lo central era la capacidad productiva y la velocidad de producción, y no había un espacio de competitividad tan claro como la informatización, la tecnificación, la tecnología, Internet. O sea, cuando empieza lo que hoy conocemos como transformación digital, que ya está vieja la transformación digital, allá por los mediados de los 70, inicio de los 80, se produjo un cambio de contexto importante tal que los mercados globales, el mercado se volvió global, empezó a aparecer competencia para los mismos segmentos de productos en múltiples partes, los consumidores empezaron a acceder a mucho más variedad para satisfacer las mismas necesidades, y eso generó una presión de competencia muy importante, lo cual nos llevó a pensar un nuevo modelo de organización que responda mejor a esa dinámica de cambiante de mercado, ¿sí? Entonces, en general, las compañías convencionales se vieron presionadas por compañías más pequeñas, más competitivas, con mejor administración de costos. El campo de juego se volvió todo el planeta y tenemos que empezar a pensar si las estructuras que usamos para gestionar, para operar, para organizarnos, funcionan igual en este contexto. ¿Por qué? Porque hoy, en esta edad de los mercados globales o del mercado global, decimos que operamos en un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es el contexto VICA. Hoy ya con algunas siglas nuevas que hablan de esta evolución de VICA, pero particularmente nos centremos en esto. Podemos atender un contexto VICA en donde los usuarios inclusive tienen menos fidelidad a los productos, cambian más rápido, tienen más oferta, los cambios tecnológicos nos llevan a nuevas experiencias. Podemos responder igual que antes. Entonces, Telecom, para abordar ese contexto, entendió que teníamos que trabajar sobre ciertos pilares. Teco debía transformarse para mejorar de manera continua la satisfacción del cliente, minimizar el time to market, hacer foco preciso en el valor verdadero que percibe el cliente, ¿sí? Mejorar la organización alrededor de las personas, lo cual iba a generar mejor engagement, mejor compromiso de los colaboradores y proyectarse más dentro de la organización porque entiende que aporta un valor a partir de la aplicación de su conocimiento, su talento, sus capacidades prácticas. Y construir equipos colaborativos de alto desempeño, que son equipos que pueden ser, además de autónomos, adaptativos, parecido a como queremos que sea la organización. Para lograr estos drivers, para transitar por estos drivers, elegimos algunos principios. Siempre las evoluciones organizacionales o las transformaciones basadas en principios nos permiten no tener que elaborar reglas que consideren absolutamente todas las alternativas o toda la casuística, sino que nos permiten ser autónomos de las personas para adoptar y mantener la transformación.
Entonces dijimos, vamos a siempre ir hacia los valores y principios Lean Agile, vamos a tratar de crear estructuras adaptativas organizacionales, ¿sí? Vamos a crear y construir jerarquías, equipos de valor redárquicos, horizontales, colaborativos, estructurados alrededor de la construcción de valor, y vamos a fomentar la cultura de la experimentación para ir matando el miedo a la falla y transformar la falla en una oportunidad de aprendizaje. Para ello hay que reducir los ciclos de construcción para que la falla no sea tan drástica, tan amplia. Con lo cual, experimentar, armar jerarquías, volvernos más adaptativos, más flexibles, en los distintos niveles de la organización que requieren distintas velocidades. Las capas más capilares van a velocidades más rápidas, las más nucleares, las más centrales, son más de estabilizar y van más lentas. Es natural. Y siempre recordar los valores y los principios Lean Agile. Transparencia, inspección, adaptación, mostramos el avance construyendo productos, reflexionamos acerca de cómo mejorar de manera continua. Con eso podemos abordar una transformación organizacional mucho más potente y más basada en las capacidades de las personas y de los principios que las personas van abrazando y poniendo en práctica. Si trasladamos esto a lo que está pasando hoy, en general podemos ver que la forma tradicional en que las organizaciones abordaban estos contextos taylorianos tenía que ver con estructuras organizacionales funcionales, que luego con el tiempo apareció el concepto de proyectos y aparece el Project Management Institute y todos sus derivados y disciplinas, y empiezan a haber estructuras de proyectos, y luego ocurrió la confluencia mixta de esto, estructuras matriciales, en donde las organizaciones funcionales se proyectizaban, abriendo áreas de especialización en gestión, el área de Project Management, que estafeaban y que cruzaba cross a toda la organización. Después había matrices de distintos tipos, con más balance, menos balance. Pero en definitiva, se intentó empezar a adaptarse a las demandas de ese mercado cambiante y a la demanda centralmente de quien termina siendo nuestro principal propósito. Alguien que consume, que usa, que se satisface de lo que nosotros construimos, producimos, ¿sí? Independientemente una organización tenga fin de lucro o no, hay alguien para quien nosotros cumplimos nuestro propósito. Aún así, estas estructuras tenían o tenían un gran déficit en la adaptabilidad, porque eran redes que promovían en algunos casos una burocracia excesiva para adaptarse, y en otros casos la necesidad, potenciaban los silos, la necesidad de tener estructuras funcionales. De hecho, la estructura matricial, cuando adopta el Project Management, normalmente lo adopta creando un área de Project Management, ¿sí?, que gestionaba los proyectos, en vez de entregar y construir esas capacidades dentro de las áreas funcionales organizadas alrededor de los productos. El planteo que nos hacemos es, ok, acá encontramos muchas dependencias bloqueantes, muchas postas o pasamanos, alta carga cognitiva, o sea, conocimiento funcional que creaba silos, entonces los equipos se tironeaban en múltiples direcciones porque cada área tenía que satisfacer para lo que funcionalmente existía. La ley de Conway, que ahora la vamos a ver, nos estaba llevando a crear soluciones que copiaban estructuras ineficaces, ineficientes de comunicación, fomentando en muchos casos una burocracia excesiva donde no había creación de valor y había charts organizacionales, organigramas, que fomentaban ese asilamiento y esa suboptimización que se llama, que es la especialización de la parte en detrimento del todo. Los sistemas Lean, los sistemas adaptativos, son sistemas fluidos, son sistemas más líquidos. ¿Cómo vamos ahí? Bueno, utilizando la idea de la ley de Conway, en donde si cualquier organización que diseña un sistema produce un diseño de sistema de solución cuya estructura refleja la estructura de la organización, pues tenemos que no solo cambiar nuestras capacidades, sino las estructuras organizacionales. Y esas estructuras organizacionales nos llevaban a pensar que para atender un contexto lleno de incertidumbre, como nos dice el contexto VICA, no podíamos atenderlo
como si fuera usando solo la mejor práctica, como nos dice el framework Canefin o Cinefin. Porque eso pensaba que tanto en los contextos simples como complicados, la aplicación de la mejor práctica o un buen conjunto de prácticas nos da un output, una salida predecible. Entonces, en general, trabajamos sobre prácticas emergentes en contextos complejos, llenos de incertidumbre, que nos obligaban a tener feedback loops o ciclos de retroalimentación continua en la construcción, fomentando el aprendizaje validado y la construcción de productos sobre aprendizaje validado. En ese contexto, nosotros entendemos que una organización hoy la podemos ver como una estructura celular en donde tenemos el cliente en la superficie acá y nosotros satisfacemos a este cliente mediante equipos más capilares que le entregan el valor que él percibe, mientras hay una estructura más nuclear, más del core, por llamarlo de alguna manera, que construye productos que consumen los equipos internos que le entregan valor al usuario. Esto empieza a oler a algo que ya estamos trabajando, como equipos que construyen productos de plataforma, que no los consume directamente el usuario final, y equipos que crean productos de valor, de flujo de valor, que generan el revenue, que a veces los montan sobre esas plataformas. Nosotros podríamos tener un equipo acá que cree un producto que se monta sobre la plataforma interna, pero también podríamos tener un equipo que no utiliza ninguna plataforma interna, puede ser en Telecom el caso quizás de Personal Pay, o algún otro que no utiliza necesariamente o que no depende de la infraestructura de Telecom para entregar servicios, e igual podría satisfacer a un cliente final. Entonces, hoy tenemos un buen desafío, que es entender cómo compensamos las estructuras de creación de valor más periféricas y más centrales, cómo fomentamos la estructura informal, que es la que nos da seguridad psicológica y que es la que veíamos antes, que fomenta, que pone a la persona en el centro, y cómo mantenemos la estructura formal, la que tiene la potencia de la autoridad, la jerarquía, de manera que solo nos garantice un compliance con las regulaciones, con cierto ecosistema de mercado y con procesos elementales que la organización necesita mantener para estabilizarse. En ese contexto, normalmente las organizaciones nuevas combinan los conceptos de redarquías y de jerarquías, ¿sí?, para poder conformar una estructura que pone al cliente en el top arriba como principal propósito, y tenemos equipos de negocio, equipos de valor que crean experiencias de usuario, productos, soluciones, mientras equipos de plataforma construyen plataformas autoservicio o activadas por interfaces humanas que proveen lo necesario para que estos equipos de negocio construyan valor lo más rápido posible, lo más autónomamente posible. Mientras las estructuras tradicionales, ¿sí?, son los que aceitan todo el mecanismo para que los equipos de arriba operen de la manera más eficiente posible. Ese contexto, esta explicación nos deposita en un abordaje que nosotros llamamos topología de equipos, que fue creado por los autores, Skelton y Pais, y que nos ayuda a entender cómo podemos repensar las organizaciones desde las estructuras de creación de valor, formando equipos más de creación de valor cara al cliente, customer facing, y más equipos de creación de plataformas internas, en donde los clientes son clientes internos y donde construimos productos plataforma que me permiten independizar la capacidad de crear valor y no generar tantos silos enredados que que evitan o que bloquean la creación de valor más fluida, como vamos a ver en la aplicación que sigue.